Bueno, grupo de 31 Data Warehouse, preséntense y comiencen nomás. Bueno, buenas noches a todos. Somos el grupo Hola, buenas 31, noches. integrado por Palacio Nahuel Matías, Quispe Juan, Videla Jimena y Loza Martín, quien les habla. Nosotros le vamos a hablar del Data Warehouse. Hemos dividido esta presentación en una breve introducción, después comenzaremos a hablar más a fondo acerca del Data Warehouse, sus características, ventajas, desventajas, y posteriormente haremos una demostración en vivo de la utilidad. Bien, como introducción podemos decir, como bien habían comentado grupos anteriores, que un sistema de información debe brindar una información precisa, oportuna y relevante. Vamos a volver atrás, creo que el primer y el segundo grupo habían comentado acerca del tema. Queremos decir que la información es precisa cuando esté libre de errores, oportuna cuando esté disponible en el momento exacto que nosotros tengamos que tomar una decisión, y relevante, vamos a hacer mucho hincapié en esta palabra, significa que la información tiene que ser útil para nosotros. ¿Por qué decimos esto? Muchas empresas a lo largo de este tiempo fueron acumulando diferentes fuentes de información. Excel, blog de notas, pueden ser algunos sistemas estructurados, no estructurados, SQL, no SQL, y esto genera que a la larga, si no están desorganizados y con un mantenimiento inapropiado, la administración de datos se rompe y los datos que se obtienen muchas veces se transforman en información obsoleta. Como respuesta a esto surge el Data Warehouse en 1988. Ahora bien, ¿qué es el Data Warehouse? Es un almacén de datos que almacena la información actual e histórica. Esto es muy importante porque sirve de interés potencial, tanto de información pasada como futura, para los encargados de la toma de decisiones. Y puede tener diversos orígenes de datos, como bien habíamos dicho, Excel, SQL, blog de notas, pero esta vez se van a integrar en un solo almacén de datos para obtener la mejor información y que el decisor pueda obtener el mejor escenario para el futuro. Dentro de las características principales, la más importante para nosotros es orientado hacia la información relevante. ¿Qué queremos decir con esto? La información tiene que ser útil para cada tomador de decisiones. Es decir, la información que necesita el área de recursos humanos, por ejemplo, no es la misma que necesita el área de ventas. Posiblemente el Data Warehouse es el mismo, pero nosotros tenemos que lograr que la información esté oportuna para ese decisor. Pongamos un ejemplo práctico. Nosotros hemos trabajado con una empresa agrónoma que trabajó con imágenes satelitales de sus campos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hubo un año o dos que hubo sequía, una sequía extrema, condiciones totalmente atípicas, como también lo fue la pandemia, esta información posiblemente para el decisor te dicen, limpiámela, vamos a ver el concepto de ETL, extracción, transformación y limpieza. Queremos decir que esta información no es relevante para nosotros porque hubo una condición atípica. O por ejemplo, un mercado que en la pandemia no pudo vender, de decir, no, estos meses que nosotros no pudimos trabajar, no me los tenga en cuenta porque va a romper la información y por tanto no podemos tomar decisiones correctas. Los datos íntegros, que a nosotros no nos va a importar el origen de los datos, como habíamos comentado, la fuente de la información, sea un blog de notas, distintas hojas de Excel, distintas planillas de cálculo, si el programa es un Access, un SQL o no SQL, estructurado o no estructurado, pero nosotros tenemos que hacer foco en que el Data Warehouse esté íntegro, que no se rompa, que nosotros podamos obtener la información correcta, limpia, ver que, por ejemplo, que las fechas estén correctas, que los DNI estén correctos. Ese es un trabajo que hay que pulir detalladamente porque puede generar problemas a futuro. Variable en el tiempo es una característica implícita. Los datos son relativos a un periodo de tiempo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decir qué periodo de tiempo nos conviene a nosotros trabajar. Hace un año atrás, 2 años, 3 años. Eso va a depender del criterio de cada empresa o de cada grupo de decisiones para elaborar las comparaciones correctas. ¿Y por qué surge esto?
porque ahí surge la no volatilidad, que es la última característica. Los datos almacenados no sufren actualización en el tiempo, son solo incrementados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a obtener nuevos registros, pero siempre vamos a tener el registro anterior. ¿Por qué? Como bien estamos viendo nosotros hoy, pronósticos nos sirve para elaborar una tendencia, pronosticar a futuro, y puede servir para, por ejemplo, un analista de datos ver el mapa de la organización hoy, de las ventas de hoy, pero así también para el área de científicos de datos que pueden proyectar la empresa de acá a 5 a 10 años y tomar alguna decisión, algún cambio en el momento justo para mejorar el rendimiento. Ahora mi compañero les va a comenzar a comentar acerca de la estructura del Data Warehouse. Bueno, con respecto a la arquitectura del Data Warehouse, como se puede apreciar, está formado por distintos elementos que interactúan entre sí y que cumplen una función específica dentro del sistema. Bueno, vamos a detallar algunas de sus partes. La primera capa, que es la capa de fuente de datos, que representan todos los datos que alimentan al Data Warehouse. Es decir, que bueno, puede representar ya información transaccional que genera la empresa en su accionar diario. Y bueno, básicamente la particularidad de esta capa es que las fuentes de datos contienen características muy distintas entre sí, como dijo mi compañero, ya que pueden llegar a ser como datos que están almacenados en base de datos relacionales o datos almacenados en base de datos no relacionales. Pueden ser archivos de tipo Excel, archivos de texto plano, etc. Bueno, también se describen los tipos de datos que se pueden presentar dentro de un data warehouse, que serían datos operacionales, como los datos de ventas, de recursos humanos, datos de productos. También pueden llegar a ser datos de algún tercero, logs de un servidor web, etc. Luego está la capa ETL, que la vamos a profundizar un poco más adelante, pero básicamente esta capa sirve para poder extraer los datos del OLTP, es decir, de la fuente de datos, para luego poder manipularlos, integrarlos y transformarlos. Y bueno, obviamente para después poder cargar los resultados en el Data Warehouse. ETL por sus siglas significa extracción, transformación y carga. Bueno, la L de Load en inglés, y bueno, también contiene un conjunto de procesos internos que no solamente se encarga de la extracción, la transformación y la carga, sino también de la limpieza de los datos. Luego está la capa de almacenamiento de datos, que es aquí donde se colocan los datos una vez transformados y limpios, procesados por el ETL, dentro del Data Warehouse. Luego se encuentran los Data Marts, que muy a grandes rasgos el objetivo de esta capa es agrupar los datos según características específicas en un Data Mart. Básicamente un Data Mart es un almacén de datos más pequeño, pero que contiene información específica de un Data Warehouse. Bueno, en este sentido, una empresa puede tener un Data Mart para los departamentos que tenga la empresa, ya sea de marketing, recursos humanos, otro para finanzas. Luego está la capa de presentación de datos, que es la capa, bueno, que se acerca más al usuario final, es la más superficial. Involucra a todos aquellos sistemas que permiten realizar consulta a los datos, tanto a los data marts o al data warehouse directamente. Y bueno, básicamente estas consultas pueden llegar a ser para fines analíticos o generación de reportes, procedimientos comparativos, etc. Hay otras capas, que es la capa de lógica de datos, que es donde se almacenan las reglas de negocio, y estas reglas no afectan a la transformación de datos, pero sí afectan a lo que se puede ver en los informes. También estaba la capa de metadatos, que es la capa donde se almacena la información sobre los datos almacenados en el Data Warehouse. Volví una filmina atrás, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito el proceso ETL. Básicamente el proceso ETL, que sería la segunda capa que había mencionado,
es un proceso que permite que los datos que están localizados en distintos repositorios se unifiquen dentro del Data Warehouse. Y el proceso ETL está compuesto por distintas etapas. Como dijimos, extraer, que es donde se extraen los datos de la empresa, que están ubicados en distintos repositorios. Y bueno, como dije, esto puede llegar a encontrarse en distintos formatos los datos. Luego está el proceso de limpieza, que bueno, el proceso de ETL cuenta con sus propios procesos para limpiar los datos. Y a su vez, bueno, estos procesos se dividen en 5, que se denomina depuración. Depuración es identificar básicamente los elementos de manera individual y aislarlo del fichero. Luego, corrección consiste en corregir los valores individuales de los atributos utilizando algunos algoritmos de corrección. Por ejemplo, se puede analizar si en función del género de la persona, el nombre de una persona corresponde a ese género. La estandarización, que se aplican rutinas para que los valores tengan un formato definido y consistente, y la consolidación, que son los datos estandarizados que se refuerzan en una única representación. Luego está la capa de transformación, que bueno, en este proceso ya se insertan las reglas de negocio que preparan los datos para ser cargados en el Data Warehouse. Algunas transformaciones que se pueden mencionar, existen demasiadas, pero algunas pueden llegar a ser como, por ejemplo, obtener valores calculados, es decir, mediante algún tipo de fórmula matemática, o transponer o pivotear lo que sería las filas por columnas o viceversa. Seleccionar ciertas columnas específicas, descartando todas aquellas que vayan a provocar algún fallo o que tengan valores nulos. Y bueno, eso ya depende de la transformación que uno quiera hacer. Luego está el proceso de integración, que es donde se realiza el análisis de integridad de los datos. Es decir, que se comprueba si la información que se cargó coincide con la que se tenía en el sistema transaccional. Y la carga, que es un proceso básicamente que está compuesto por 2 etapas. Más que 2 etapas, son 2 formas de poder realizar este proceso. Una que se denomina acumulación simple, que es la forma más sencilla de realizar el proceso de carga de los datos dentro del Data Warehouse, que consiste en realizar un resumen de todas las transacciones que están comprendidas en un periodo de tiempo seleccionado y bueno, transportar ese resultado como una única transacción hacia el Data Warehouse. Es decir, puede llegar a ser, se puede almacenar un valor calculado, por ejemplo. Mientras que la otra forma de realizar la carga es mediante un proceso que se denomina rolling. Este proceso es un poco más recomendable, pero a su vez tiene un mayor nivel de granularidad, ya que para poder almacenar la información resumida en distintos niveles, también realiza agrupaciones en unidades de tiempos, pero en diferentes niveles jerárquicos o en varias dimensiones en función de lo que se encuentra almacenado. Por ejemplo, se pueden almacenar totales diarios, totales semanales o totales mensuales de los datos que se encontraban comprendidos luego del proceso de integración. Bueno, a continuación mi compañera va a hablar de los beneficios y ventajas y desventajas que tiene un Data Warehouse. Bueno, para un poco obtener beneficios de la utilización del Data Warehouse, primero hay que educar a los usuarios sobre los beneficios de este almacén, hacer una reorganización de los datos en un formato estándar a un nivel empresarial y establecer reglas, responsabilidades, procedimientos para acceder y usar los datos. También se debe proporcionar una herramienta para que los datos sean accesibles y los usuarios puedan utilizarlos en consultas e informes. Si esto se logra como beneficio de impacto en la eficiencia organizacional, obtenemos una mejora en el servicio al cliente y al mismo tiempo se reducen los costos, se incrementa la capacidad de analizar con rapidez enormes cantidades de datos gracias al uso de la tecnología en la nube, si es que está en nube, y también se evita errores al unificar los datos. En la siguiente slide
vamos a hablar del tema de las desventajas. Si bien no es una desventaja sobre el uso del Data Warehouse, más bien de la implementación del mismo, ya que requiere una continua limpieza, transformación e integración de los datos. Es en un proceso de implantación, se pueden encontrar dificultades ante diferentes objetivos que pretende una organización, y esto requiere puntualmente mantenimiento, porque al tener un diseño complejo y multidisciplinar, una vez implementado es complicado añadir nuevas fuentes de datos y requiere una revisión del modelo de datos, los objetos, las transacciones y además del almacenamiento. En la siguiente slide aparece algo interesante, porque todo lo que se mencionó anteriormente estamos hablando de un data warehouse on-premise. Este tipo de data warehouse es una configuración más tradicional con servidores físicos y que están ubicados en la misma empresa. A menudo esto requiere una gran inversión extra en hardware, ya que al incrementar los datos se necesita más espacio, y también se quiere inversiones de software, recursos adicionales, tiempo, y además esto se debe configurar y administrar efectivamente para que siga funcionando bien. Ahora, ¿qué es el Data Warehouse en la nube? Se puede definir el Data Warehouse en la nube o cloud como un proveedor de servicios de Data Warehouse que proporciona solamente un entorno para trabajar directamente, donde únicamente es necesario enviar los datos y solicitar que se ejecuten las operaciones requeridas cuando éstas sean necesarias. Es posible adaptar el servicio a las necesidades del momento o de cada fase del negocio gracias a la escalabilidad que permite trabajar en nube. En un almacén de datos en la nube, los datos se recopilan, se almacenan, se consultan y se analizan sin la necesidad de inversiones iniciales de hardware o en equipos de IT, ni el tiempo adicional necesario que se requiere para hacer la configuración y la mantención de la infraestructura, ¿no? En este sentido, tener un data warehouse en la nube es comparativamente mucho más barato que tenerla on-premise, o sea, dentro de la propia empresa. El data warehouse en la nube también permite a las empresas adaptarse fácilmente y rápidamente a los mercados y a las tendencias cambiantes, aumentar su productividad, la eficiencia y compartir información de forma más sencilla. Entonces, si nos preguntamos por qué migrar de un data warehouse on-premise a la nube, tenemos dos factores o tres más importantes, que uno es la mejora en la agilidad, ya que muchos proyectos requieren el aprovisionamiento de nuevos entornos de hardware y el despliegue de software, por lo que se incrementan nuestros recursos mucho más rápido y es más fácil y más eficiente hacerlo utilizando servidores en la nube que teniendo que estar comprando servidores físicos y estarlos instalando, y esto también reduce mucho y nos hace mantener más control sobre los costos que tenemos dentro de la empresa. Y bueno, otro factor muy importante es la colocalización para una carga más rápida. ¿Por qué? Ubicar conjuntamente el data warehouse junto a otros sistemas fuentes, o sea, desde los que se toman los datos, que se ejecuten también en la nube estos sistemas, nos permite una carga de datos más rápida, lo que significa que los usuarios van a obtener un acceso más rápido también a los datos. Y eso sería todo. Ahora pasaremos a ver el ejemplo. Bueno, para mostrar los ejemplos que propone la cátedra, nos hemos basado en dos clientes reales que pertenecen a la empresa en la cual yo trabajo, así que voy a mostrarles. El proceso que nos solicitó el cliente es un proceso ETL para comparar la energía planificada, es decir, un pronóstico de energía real,
y versus una energía real. Este cliente es Central Puerto Sociedad Anónima y es un cliente que se dedica a la comercialización de tanto energía renovable como energía convencional. En este proceso ETL se distinguen claramente las tres partes que mencionó mi compañero en la arquitectura: la parte de la extracción de datos, la parte de la transformación de datos y la carga en el data warehouse. La energía planificada, que como mencioné es un pronóstico que realiza la empresa para un determinado mes y un determinado año, se extrae a través de archivos Excel que están dentro del SharePoint perteneciente a la empresa, y la energía real se extrae a través de un CRM que está conectado a Dynamics 365. Las transformaciones se hacen a partir de un recurso que provee la herramienta en la cual se realizó el proceso ETL, que es Microsoft Azure. Dentro de Microsoft Azure el recurso es Databricks, que funciona muy similar a la Jupyter Notebook de Python. Y por último se hace la carga en un data warehouse. Este data warehouse es Synapse, que es en la nube, y se debe definir el esquema en la cual pertenece la tabla a la que hacemos mención, el tipo de insert que se va a hacer, e inclusive se puede determinar si se quiere ejecutar alguna instrucción SQL previamente. Por ejemplo, si se hace una carga que sobrescribe la tabla, previamente se hace un truncate table. Ese es el primer cliente. Y el segundo cliente es GDM Seeds, es Genómica Don Mario. Es un cliente que se dedica a la exportación de semillas al mundo, y en este requerimiento el cliente lo que quería era controlar el flujo, ver el flujo de clics que hacían sus clientes dentro de la página web que posee la empresa. ¿Para qué? Para obtener reportes a través de SAP HANA, cuánto tiempo estuvo navegando en una determinada aplicación, si recomendó algunas semillas, si comparó precios, si después de haber recomendado la aplicación, algún cliente se ha suscrito luego de la recomendación. En este proceso ETL no se distingue bien las tres capas del ETL, extracción, transformación y carga. ¿Por qué? Porque como era un flujo de clic demasiado grande, se decidió optar por hacer las tres transformaciones dentro de una notebook de Python, que como mencionaba, dentro de cada una de estas notebooks se puede utilizar distintos códigos como Python, Scala, R, inclusive SQL, importar librerías y demás. Funciona muy similar. Te hago una preguntita. Alguien había levantado la mano. Sin querer yo apreté un botón después, pero no sé si quería preguntarte específicamente algo sobre este tema. Guille, no me acuerdo. Sí, yo levanté la mano, pero justo habló él de eso nomás. Bueno, gracias. Sí, bueno, sigo. Y se hacen tanto la extracción, la transformación y la carga, se hacen diferentes limpiezas de acuerdo a tres tipos. En esta se optó por seguir un formato que se llama Delta, que se divide las transformaciones en tres: la capa bronce, la capa silver y la capa gold. En la capa bronce se almacenan los datos puros, es decir, así como se los extrajo del flujo de clic, se guardan dentro de esta capa. En la capa silver es donde se hacen 2 o 3 transformaciones, se van haciendo ciertas limpiezas de los datos, y en la capa gold ya es un refinamiento total de los datos previo a la inserción al data warehouse. A diferencia del primer cliente que habíamos visto, que era Central Puertos tiene un data warehouse en la nube, y GDM tiene un data warehouse que es on-premises, es decir, que no está en la nube. Dentro de estas transformaciones se encuentra lo que mencionó mi amigo, mi compañero, cálculos matemáticos, transpuesta de matrices y funciones como MELT. Ahora retomo la exposición, denme un segundo.
Estos son los dos ejemplos que habíamos visto: Central Puertos para la comercialización de servicios de energía y GDM para el sector agroindustrial. A modo de conclusión, podemos decir que el informe nos permitió conocer la ventaja de tener un data warehouse en la empresa. Si bien una empresa siempre toma decisiones, independientemente o no de que tenga un data warehouse, el hecho de tener un data warehouse permite mejorar la calidad de la toma de decisiones que posee. ¿Por qué? Porque la empresa con un data warehouse puede acceder a información histórica, información oportuna y encima útil, es decir, que de verdad le sirva a la empresa. Y todo esto le ayuda a conseguir la ya mencionada ventaja competitiva. Con esto cerramos la exposición y ahora sí estamos abiertos a las preguntas. Sí, yo tengo una pequeña aclaración para hacer. Cuando planteabas el gráfico donde decía la relación de Data Warehouse con Data Mart, por ejemplo, en realidad el Data Warehouse en general suele ser mayor, más grande que un Data Mart, pero en algunos casos el Data Mart suele ser mucho más grande a veces que el Data Warehouse. Lo que tiene sí es mucho más específico. O sea, generalmente se lo mete dentro de un data warehouse, pero en realidad solamente algunos datos puede tenerlo la parte del data mart y las otras están fuera del data warehouse de la empresa. En general suele estar incluido, pero en algunas empresas donde, por ejemplo, la parte de comercialización es mucho más importante, tiene más autonomía, ahí puede ser que tengan su propio data mart específico y mucho más desarrollado que el mismo data warehouse de la empresa. Claro, profe, la idea fue plantear una arquitectura un poco más estándar. Claro, sí, es más específico el data mart, eso sí, pero no necesariamente más chico. Claro. Pero quería hacer esa aclaración nomás porque bueno, por ahí se puede llevar a dudas, ¿no? Muy bien la exposición, no sé si alguno tiene alguna preguntita que quiera hacer o algún aporte. No, profe, ninguno. Bien, no sé si tenían alguna actividad adicional que hacer o... Sí, necesitaría que me dé permisos, profe, para compartir pantalla a mi Jimena. Creo que está habilitado. Bueno, ahí pruebo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bueno, le voy a pasar en el chat o pueden ir entrando a kahoot.it y este es el código que tienen que poner. Ahí dice. Bueno, les voy comentando que van a poder ver las preguntas tanto en la pantalla principal acá donde estoy compartiendo o en sus celulares o donde se hayan conectado, así que no hay problema de eso. Entonces 59. Ahí supongo que Loza proponía dar un pedacito de su puntaje de los parciales para regalárselo a alguien cuando proponía darle... no sé si era eso lo que estaba proponiendo, me parece. ¿Es redituable después? ¿Es como una inversión? No creo. Bueno, si quieren, ya con la cantidad que tienen, podrían comenzar. Lo que sí necesitaría es que me escriban ahí en el chat presente, todos los que están presentes, así queda grabado en el listado del Zoom. Sí. La clase pasada no pusimos presente. Sí, ya me avisaron, pero no hay ningún problema por eso. Ah, ok, no, por la duda. No, le aviso nomás por Zoom. Sí.
Bueno, vamos a Profe, tiene empezar. abiertos dos micrófonos. ¿Puedo apagar uno? Vamos a Profe, tiene empezar. abiertos dos micrófonos. ¿Puedo apagar uno? Ahí apago. Esperá a Jimmy que a ver si suma alguien más. Somos 92 conectados. Los dudo. Bueno, a la y 40 arrancamos. Bueno, vamos a empezar en 3, 2, en 1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una característica del Data Warehouse? Bastante bien. Vamos a la siguiente pregunta. No. Bueno, Tomás empieza ganando. Vamos a ver si se... no salgo primero, está entre los primeros puestos, ojo. ¿Cuál es una capa de la arquitectura del Data Warehouse? Bien, hay 40 personas que vienen prestando atención bastante bien. Sigue manteniéndose Tomás y no salgo primero dentro de los primeros puestos. Esta pregunta vale dobles puntos. Beneficio de utilizar Data Warehouse. No estuvieron tan atentos acá. Cambió el podio, pero no salgo primero, sigue manteniéndose entre los primeros puestos. Qué impresionante. ¿Con qué herramienta fue realizar el proceso de TL del ejemplo del sector agroindustrial? Bien. Sigue manteniéndose el podio, no salgo primero y Ana. Otra pregunta con doble puntaje. ¿La capa lógica de datos es donde se almacenan las reglas de negocio? ¿Verdadero o falso? Se cambió todo el podio acá. La última pregunta. ¿Qué significa ETL? Significa extracción, transformación y carga. No sé cómo se dice extracción en inglés. Pero bueno, la L es de load, no de otra cosa. Extract, transfer, and load. Exactamente. Bueno. Tercer puesto está Ana. Segundo puesto Lucas. Y en el primer puesto quedó Wonder Woman. Okay, bueno. Y tenemos como Siempre cuarto y las quinto mujeres que ganan. puesto José y Valen. Bueno, muy buenas las preguntas que hicieron, muy, muy útiles. Gracias, profe. Bien. Voy a detener la grabación
Deme un segundito. Mientras, no sé si alguno quería